Ahora sí me escuchan. Un poquito la cámara. ¿Me escuchas? Sebastián, ¿me escuchas, por favor? ¿Me indicas? Sebastián. Sebastián, ¿me escuchas, por favor? ¿Me dices? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me indican? Buenas noches, apreciados aprendices. Por favor, ¿me pueden indicar si me escuchan, tan amables? Buenas noches, profe. Sí, señor, sí se escucha. Listo, muchas gracias. Vamos a dar un momento para que los compañeros puedan ingresar. Les envío nuevamente el enlace. Por favor, esperemos unos minutos. Les agradezco muchísimo.
Buenas noches, apreciados aprendices. Nuevamente les doy la bienvenida, superando el impasse con la plataforma el día de ayer y el día de hoy, que ha tenido unos inconvenientes con relación al audio. Bueno, nos encontramos aquí. El día de hoy vamos a desarrollar la videoconferencia, fases y requerimientos de un proyecto. Esta temática corresponde a la actividad de aprendizaje número 2 del proceso de formación complementaria, formulación de proyectos y mi profesión. A todos ustedes les doy una grata bienvenida y les agradezco estar atento al proceso de formación y nos disponemos entonces, muchachos, a realizar la actividad correspondiente. Para esto vamos a hacer un recorrido por la plataforma para atender las herramientas que están dispuestas en esta actividad de aprendizaje. Inicialmente, revisar la guía de aprendizaje, que es el documento que nos da las orientaciones acerca de cómo desarrollar de manera efectiva esta actividad de aprendizaje correspondiente a la actividad número 2. Luego, hacer un paneo para conocer la temática, la fundamentación teórica y técnica correspondiente a la metodología que se tiene establecida en este proceso, para que conozcamos todos los apartes correspondientes al desarrollo temático del proceso de formación de un proyecto. Luego nos vamos a dirigir a las evidencias de aprendizaje que están dispuestas y que son responsabilidad del aprendiz poder subir a plataforma para poder ser evaluadas de manera efectiva y pues así de esa manera ir logrando el objetivo dentro del proceso formativo. Siendo así las cosas, entonces nos disponemos a conocer las orientaciones que están dispuestas en la guía de aprendizaje. Por favor, ¿me puedes indicar, Carolina, si me escuchas correctamente? Hola, Daisy. Bien. Siendo así, Daisy, por favor, me indica si me escuchas correctamente, tan amable. Te agradezco muchísimo. Si me levantas la mano, me indicas. La profe, sí lo estoy escuchando. No puedo ver nada en la pantalla, me sale gris, pero escucharlo sí lo estoy escuchando. De acuerdo, te voy a compartir pantalla a ver si de pronto así podemos ver lo que estamos presentando. ¿Te parece? Sí, señor. Correcto. Bueno, muchas gracias por estar atenta, Daisy. Bueno, vámonos a bien. Entonces, por favor, me indicas si ves pantalla, tan amable. Sí, señor. Sí estoy viendo la pantalla. Correcto. Entonces, como le habíamos indicado inicialmente, vamos a hacer un recorrido para, digamos que, reafirmar los espacios y las herramientas dispuestas en plataforma para el desarrollo formativo del proceso del curso Formulación del Proyecto de mi Profesión. Iniciamos entonces revisando qué es el primer paso en cada actividad que debemos desarrollar. Les recuerdo que dentro del proceso formativo, cada actividad tiene una guía de aprendizaje. Es importante, muchachos, que esta guía se conozca, porque en ella nos encontramos el paso a paso. Le damos clic en la actividad 2, le damos clic. ¿Sí? Si ustedes observan, tenemos todos los componentes, digamos que metodológicos y pedagógicos y todas las herramientas que hacen parte del proceso formativo. Y la primera herramienta es la guía de aprendizaje. En ella encontramos el paso a paso, damos clic. Al hacer clic nos muestra de pronto una interfaz que nos lleva a un PDF, que es el documento donde vamos a encontrar, digamos que
el paso a paso para el desarrollo efectivo de esta guía de aprendizaje. Entonces nos vamos a la guía de aprendizaje, como les estaba indicando. Voy a ampliar un poquito este espacio para que podamos visualizarlo de mejor manera. ¿Me indicas, por favor, si estamos viendo la guía de aprendizaje? ¿Me indicas, por favor? Bien, entonces, como les vengo comentando, la guía de aprendizaje nos da el paso a paso para el desarrollo efectivo de la actividad de aprendizaje. En ella encontramos, muchachos, una reflexión inicial, como lo vamos a encontrar en cada actividad. En esta reflexión inicial, ¿sí?, encontramos unos interrogantes. Estos interrogantes es preciso desarrollarlo porque a través de estos interrogantes nos adentramos en la temática que en este caso de la actividad número 2 vamos a desarrollar. Y como el tema lo indica, el proyecto entra en la fase donde vamos a conocer todo lo relacionado con los requerimientos necesarios dentro del proceso de formulación del proyecto que se tienen o que exige cada una de las actividades que se van a proyectar dentro del proceso de formulación del proyecto. Atendiendo el tema de estos interrogantes para adentrarnos, como les estaba comentando en la temática, existen un interrogante muy importante que tiene que ver con el concepto, con la definición de lo que nosotros podemos comprender o entender o interpretar sobre digamos, que este término denominado requerimiento. ¿Qué es eso de un requerimiento? ¿Y qué relación tiene este concepto dentro del proceso de formulación de un proyecto? ¿Sí? Entonces partimos de allí, definiendo este término. Es importante, como le indica la guía de aprendizaje, muchachos, comprender el término, definirlo, escribir mi apreciación sobre este término y tener ese documento escrito allí reservado para al final del proceso contrastar lo que inicialmente se tiene como definición y luego del proceso de desarrollo de la temática conocer los aspectos nuevos que tengo sobre este término, ¿sí? Y además identificar los tres requerimientos de manera cotidiana que hacen parte de nuestro entorno, que sería un objeto de las actividades diarias. En este ejercicio tiene como finalidad orientar y motivar en el desarrollo de los temas de esta actividad de aprendizaje. Por tal razón, esta actividad no es calificable, ¿sí? Bien. La siguiente actividad del proceso formativo, la actividad número 2, tiene que ver con la reunión del día de hoy. En esta reunión del día de hoy, ¿sí?, el objetivo de esta reunión tiene que ver con compartir e interactuar por parte del aprendiz y el instructor sobre la temática relacionada con los requerimientos. Es importante que ustedes, luego de haber dado lectura al material formativo, por favor, participar y dar sus apreciaciones el día de hoy para ir de pronto alimentando, ¿sí?, y ampliando todo el esquema, digamos, interpretativo y todo el enfoque temático del proceso de formulación del proyecto en esta actividad o en esta fase del proceso.
Entonces, como les venía indicando, el día de hoy vamos de pronto a participar para ir generando los aportes que cada uno de ustedes tiene y pues darlos a conocer y poder interactuar en ese sentido para ampliar digamos, el tema y la interpretación de los conceptos el día de hoy. Para esto es importante pues estudiar el material de formación y material de apoyo, porque de allí obtenemos la fundamentación necesaria para el desarrollo efectivo de la actividad número 2. Bien, como cada una de las actividades dentro del proceso formativo, luego del abordaje del tema y luego del desarrollo del mismo, uno de los componentes importantes del proceso formativo tiene que ver con los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Y estos resultados de aprendizaje nosotros los podemos, digamos que, evidenciar. ¿Sí? En el caso mío como instructor, es importante que yo pueda validar qué tanto el aprendiz pues, ha logrado el conocimiento acerca del proceso formativo en esta actividad número 2. Para ello, el proceso formativo tiene contemplado unas evidencias de aprendizaje. Y estas evidencias de aprendizaje tienen dos, digamos que dos enfoques. Uno, digamos que relacionado con la capacidad creativa del aprendiz, y otro relacionado con la capacidad interpretativa del desarrollo temático. Para esto, el proceso tiene contemplado inicialmente como actividad, como evidencia de aprendizaje número 1, un mapa conceptual. En este mapa conceptual vamos a plasmar en ese mapa conceptual las fases del proyecto. Y en esas fases del proyecto vamos a definir, a identificar y a plasmar en este mapa los requerimientos del proyecto en cada una de las actividades que se deben proyectar para el logro objetivo del proyecto. Sí. En esta etapa, o en este mapa conceptual, se deben articular los diferentes elementos que conforman las fases y los requerimientos del proyecto. El mapa conceptual es una herramienta que permite de manera gráfica y de manera resumida relacionar primero los conceptos, las definiciones que están contempladas en esta parte del proceso de formación, que es la actividad número 2. ¿Sí? Y asimismo, determinar, por decirlo de alguna manera, o identificar, ¿sí?, cada uno de los requerimientos que se hacen necesario definir, conocer, identificar, ¿sí? Relacionados con cada una de las actividades del proceso de formulación del proyecto. Por ejemplo, un requerimiento del proyecto está relacionado con los aspectos financieros. Uno de los requerimientos más importantes del proyecto es los recursos que se hacen necesarios para poder poner el proyecto en funcionamiento, en ejecución. Entonces, nosotros, dentro de la actividad de financiación, ¿sí?, o de la actividad financiera del proyecto, tenemos que contemplar que el requerimiento más importante
tienen que ver con los recursos que el proyecto necesita para poder ponerse en marcha. Es entonces cuando nosotros pensamos en las fuentes de financiación que se requieren para tener o contar con los recursos y poder, a través de esos recursos, poner en ejecución el proyecto. Ese es un requerimiento financiero. Pero así como existen requerimientos financieros, existen requerimientos de todas las índoles relacionadas con el proyecto. Requerimientos técnicos, requerimientos sociales, requerimientos jurídicos, requerimientos ambientales, en fin. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, así van a ser los requerimientos de cada una de las actividades del proyecto, que se formulen y que se proyecten. Bien. Entonces, dentro de la evidencia de aprendizaje, mapa conceptual, fases y requerimiento del proyecto, en esta evidencia usted va a diseñar de manera gráfica un mapa conceptual en el que usted va a plasmar las fases de su proyecto. Recuerden que dentro de la metodología existen unas fases, digamos, desde el punto de vista metodológico, y depende de cada proyecto si existen más o menos fases. Y esas fases, cada una de ellas tiene unas actividades, esas actividades tienen unos requerimientos. Bien, entonces, como les comentaba, diseñar un mapa conceptual donde se definan la parte de conceptos relacionadas con la fase del proyecto y determinar en cada actividad de cada fase los requerimientos necesarios. Luego, como segunda evidencia de aprendizaje que está definida en, digamos, que en las orientaciones que nos da la guía de aprendizaje, tenemos un video denominado análisis de requerimientos o expectativas. ¿Sí? Un video. ¿Sí? Ustedes me preguntarán entonces, ¿por qué tenemos que, dentro de las evidencias de aprendizaje, tenemos que utilizar herramientas como los videos, como las infografías, como los mapas conceptuales, como los resúmenes ejecutivos, para demostrar nuestros conocimientos luego del proceso formativo en cada una de las actividades? Bien, entonces les indico, el proceso formativo tiene dos elementos importantes. Uno, desarrollar unas habilidades necesarias, en este caso, necesarias para la gestión de los proyectos, y otra, enfocadas en el conocimiento del proceso. Entonces, cuando formulamos un proyecto, ese proyecto tiene dos componentes, digámoslo así, macros. Uno es formular el proyecto. Para formularlo necesito un conocimiento, una fundamentación, que es la que a través de cada una de estas actividades vamos a lograr. Adicionalmente, ese proyecto, luego de estar elaborado, luego de estar formulado, pasa a una etapa denominada gestión del proyecto. Y para gestionar un proyecto y poderlo presentar, poderlo mostrar, poderlo defender, poderlo gestionar ante las entidades, por ejemplo, de financiación, necesito unas herramientas. Y yo como proyectista necesito desarrollar esas habilidades para lograr dominar esas herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Por ejemplo, poder diseñar y producir y editar un video creativo, un video dinámico que me permita mostrar, ¿sí?, el proyecto de una manera creativa, de una manera resumida, de una manera dinámica, de una manera atractiva. Cuando estamos en la etapa de gestión del proyecto y nos presentamos, por ejemplo, a un fondo Emprender, por decirlo de alguna manera,
o alguna agencia financiadora o a un ente del gobierno que nos va a financiar el proyecto, vamos a entrar como en un concurso. Y para poder que mi proyecto lo conozcan y lo conozcan de forma atractiva, yo debo mostrarlo para poder llamar la atención para mi proyecto, para volver mi proyecto atractivo, para volver mi proyecto financiable, ¿sí? Para que la gente se fije en mi proyecto, pero tengo que aprender a mostrarlo para gestionar los recursos. Y una forma de mostrarlo puede ser a través de unos videos que me muestren el proyecto. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. O de no, también puedo combinar a través de un mapa conceptual, ¿sí? Dependiendo de lo que quiera mostrar del proyecto, puedo utilizar varias herramientas, puedo combinarlas, o puedo utilizar una herramienta para cada propósito. Por ejemplo, si quiero mostrar un esquema resumido de las fases que contiene mi proyecto, entonces puedo utilizar un mapa conceptual. Si quiero mostrar de pronto mi proyecto, la forma de pronto de producir los helados, ¿sí? La forma de fabricación de mis muebles, entonces muestro un video dinámico que me permita mostrar los muebles, cómo los elaboro, cómo son sus diseños. De una manera creativa muestro la parte esa de mi proyecto, ¿sí? Si quiero mostrar, por ejemplo, todo el proyecto de manera resumida, con todos los componentes que exige de pronto el proceso de formulación, pues muestro una infografía. En ella pues muestro todo mi proyecto en una forma esquemática y puedo mostrar aspectos financieros, aspectos técnicos, aspectos jurídicos, aspectos estadísticos de mi proyecto, ¿verdad? Por esa razón, el proceso formativo contempla de pronto dentro de la estrategia pedagógica que tenemos, ¿sí? El desarrollo de competencias y habilidades en algunos aspectos, en este caso en unas herramientas digitales, creativas, paralelo al desarrollo del conocimiento en el proceso de formulación del proyecto. Y para que ustedes paralelamente puedan aprender a hacer un video, diseñarlo, producirlo, una infografía, un resumen ejecutivo, un mapa conceptual, en fin, y a la vez puedan aprender también el desarrollo de la metodología para formular un proyecto. Bien, entonces, en esta actividad de aprendizaje tenemos dos herramientas, dos evidencias importantes. Un mapa conceptual en el que vamos a plantear las fases de mi proyecto y los requerimientos necesarios para que ese proyecto pueda ser efectivamente formulado. Y otro tiene que ver con un video que de forma creativa voy a mostrar, ¿sí?, el análisis de esos requerimientos. Por ejemplo, si quiero hablar de los requerimientos financieros, entonces hago un análisis de cómo podría ser el escenario financiero de mi proyecto, de cómo podrían ser o cómo podríamos contar con unas fuentes de financiación, ya sea combinadas o particulares, en fin, y cuáles son las expectativas que se tienen, ¿sí? Por ejemplo, si queremos decirlo de esa manera, del requerimiento financiero, ¿sí? ¿Qué expectativa tenemos frente a los aspectos financieros como requerimiento del proyecto y un análisis de ese requerimiento? Vale, de manera creativa hacemos un video. Entonces ya sabemos que tenemos en este caso, dos evidencias que debemos formular. Dicho esto, muchachos, entonces es importante que ustedes tengan claro que esas evidencias tienen unos criterios de evaluación, ¿sí? En esas evidencias. ¿Cuáles son esos criterios de evaluación? Conocer si el aprendiz establece los requerimientos y las fases del proyecto, teniendo en cuenta las actividades que se llevarán a cabo. Y además, para la evidencia número 2, video, como criterio de evaluación, conocer si el aprendiz identifica las fases del proyecto y cómo son los requerimientos en cada fase. Bien, dicho esto, señores, y habiendo conocido, digamos, las orientaciones que están establecidas en la guía de aprendizaje, nos dirigimos entonces al material de formación.
A todos les agradezco su presencia y pues estar atento al proceso formativo. Bien. Dicho eso, entonces nos vamos y nos dirigimos a la segunda subsección material de formación. Aquí, si ustedes observan, este material lo están dispuestos en dos formas, en multimedia y en PDF. Vámonos a la multimedia, por favor. Bien, entonces, la actividad de aprendizaje número 2 contempla todo el material temático donde encontramos la fundamentación para el desarrollo del proceso de formulación de un proyecto, teniendo en cuenta que estamos en la fase número 2, requerimientos del proyecto, fases y requerimientos del proyecto. Aquí vamos a conocer primero las fases del proyecto, segundo los requerimientos y la clasificación de los requerimientos, un tema relacionado con, digamos, la administración de la información del proyecto, que está relacionado con la fundamentación de estadística, y luego los procesos de argumentación, interpretación y proposición de la información que se obtiene de todo el proceso de análisis. Bien. El análisis de los requerimientos de la población objetivo constituye uno de los pilares necesarios para evidenciar la viabilidad del proyecto. Es importante clasificar esos requerimientos. Es importante programar su influencia en cada una de las fases del proyecto. En este material de formación vamos a abordar temas relacionados con la planeación de las actividades, los fundamentos de estadística y procesos de argumentación, interpretación y proposición, elementos fundamentales para la ejecución ordenada y coherente del proyecto. Bien, entonces, dentro de la fase del proyecto tenemos las siguientes. Desde el punto de vista metodológico, ¿sí? Para el proceso de formulación de un proyecto, tenemos la fase de inicio, que ya la habíamos visto, ¿sí? Que es el punto de partida que tiene cada proyecto. Habíamos hablado de identificar la necesidad que motiva la formulación de un proyecto. Esa necesidad, pues, enmarca una situación problema, el análisis de esa situación problema, la argumentación frente a esa formulación del problema, pues hace parte de la primera etapa de inicio del proyecto, la justificación, que es digamos que las razones que se necesitan, que se tienen para formular un proyecto, hace parte de la etapa inicial del proyecto. Los objetivos del proyecto hacen parte de la etapa inicial del proyecto. Luego viene la segunda fase del proyecto denominada planificación, que es la etapa o la fase en la que entramos en la actividad número 2. Sin importar el tamaño, el alcance o la naturaleza del proyecto, ¿sí? Para desarrollar una eficiente gestión se debe clasificar las actividades del proyecto en etapas y administrar de forma correcta los recursos para cada una de ellas. Esto con el fin de aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. Por esa razón, la etapa inicial ya nosotros
pudimos desarrollarla a través de la actividad número 1. En la actividad número 2 ya entramos, digamos que en la formulación de las actividades y los requerimientos del proyecto. Luego viene la fase de ejecución, que es la puesta en marcha del proyecto, ¿sí? ¿Sí? Luego la parte de cierre, que incluye la evaluación y digamos que los ajustes y retroalimentación del proyecto para el cierre del proceso del proyecto. Acá tenemos, digamos que una fundamentación teórica que pues no me voy a detener a darle lectura porque eso le corresponde al aprendiz directamente, pero si quiero de pronto hacerle un paneo para que ustedes conozcan todo el desarrollo temático que contempla el recurso, la plataforma, y que ustedes pues tienen dispuesto para que conozcan toda esta fundamentación y tener la posibilidad de adquirir conocimiento a través de la lectura y la apropiación que se tenga de este material bibliográfico. La cantidad de fases se encuentra determinada por el tamaño, la complejidad y el impacto del proyecto. Recuerden que todos los proyectos son distintos de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo al impacto que queremos esperar. Entonces, y las fases de un proyecto tienen las siguientes características. Dice, el trabajo desarrollado en cada una tiene un enfoque diferente, lo que determina la intervención de recursos y habilidades diferentes, ¿sí? Se aplican controles de las actividades desarrolladas en cada una de las fases. Claro. Cuando finaliza una fase, se transfiere el trabajo realizado a la siguiente fase. Este proceso es conocido como puerta de etapa o revisión de fase. ¿Qué significa esto? Que las fases, ¿sí?, son sistemáticas, están concadenadas. Se hace una primera fase y esta nos conlleva o nos lleva a la segunda fase, o sea, están entrelazadas, son sistemáticas, tienen un orden de coordinación, un orden sistemático. En la fase de iniciación que ya habíamos hablado, ¿sí?, en esta fase se identifica la situación problema y se identifica esta situación problema a través de la identificación de la necesidad que existe. Me indican, por favor, si me escuchan. Me indican, por favor, si me escuchan, José. ¿Sí me escuchan? José, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchan? Bien. Entonces, en esta fase de iniciación, pues habíamos comentado, se definen, se identifica la necesidad, se establece la justificación del proyecto, se establecen los objetivos del mismo, ¿sí? Bien. Dentro de la segunda fase, que es la fase de la planeación de las distintas actividades que se visualizan y se proyectan, ¿sí? En esta fase, una vez identificado el problema, los objetivos y haber dado los argumentos, las razones que justifican el proyecto, entonces se ha dado respuesta a los interrogantes, ¿sí? Y
se hace necesario entonces establecer un plan de actividades. ¿Qué vamos a hacer para lograr el objetivo de dar solución a esa situación, problema? ¿Sí? Entonces, para definir las acciones, las actividades que nos van a llevar a dar solución a esa situación, problema, a dar satisfacción a esa necesidad identificada, entonces hacemos un plan de actividades. ¿Sí? Planeamos las actividades. Primero hacemos esto, luego lo otro, después lo siguiente. ¿Sí? Cada proyecto, lógicamente, va a proyectar sus propias necesidades que están contrastadas con el problema, con la necesidad, con los objetivos y con la solución. Bien. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, primero dividimos las actividades o podemos concebir que cada actividad son unos pequeños proyectos dentro del proyecto, unos mini proyectos. ¿Sí? Esto nos permite evaluar el desarrollo de cada actividad, ejercer control sobre el diseño de cada actividad, verificar qué tanto avanzamos y qué tanto esas actividades pueden ser cumplidas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta siempre el objetivo general del proyecto para definir las actividades del mismo. Es importante que cada actividad tenga sus propios objetivos. ¿Qué queremos lograr, por ejemplo, en los aspectos financieros? ¿Qué queremos lograr con la parte técnica del proyecto? ¿Qué queremos lograr con el estudio de mercado del proyecto? Entonces, fíjense, por eso decimos que cada actividad es un mini proyecto. Y para poder evaluar cada actividad, es importante establecer o definir unos indicadores que nos permitan medir qué tanto esa actividad se desarrolla. ¿Sí? Y cuando nosotros evaluamos la actividad a través de indicadores, podemos determinar si en esa actividad se está logrando el objetivo de esa actividad. Por ejemplo, si al analizar y estudiar las diferentes fuentes de financiación del proyecto, logramos contar con, por ejemplo, con los recursos necesarios para financiar cada una de las actividades del proyecto. Entonces, instructor, ¿me oye, instructor? Hola, te escucho, sí, señor. Te escucho. Te escucho, José. ¿Tú me estás escuchando a mí? Hola. ¿Me escuchas, José? Yo creo que tú tienes problemas del sonido porque yo te escucho bien a ti, pero tú a mí no me escuchas. Entonces, seguimos avanzando, por favor. Entonces, estamos diciendo que cada actividad debe considerarse un pequeño proyecto dentro del proyecto y que esa actividad debe definir alguna forma de evaluación, que esa forma de evaluación de la actividad puede ser a través de unos indicadores que nos permitan medir el logro de los objetivos de esa actividad. Como ejemplo ponemos los recursos que el proyecto necesita. Y para los recursos, entonces hacemos un análisis de las fuentes de financiación y a través de ese análisis definir si logramos los recursos para
financiar el proyecto en cada una de tus actividades para que el proyecto pueda ser ejecutable. Cada actividad tiene riesgos. Evaluar los riesgos de cada actividad. Por ejemplo, el estudio de mercado tiene riesgo, ¿sí?, de lograr de pronto la información pertinente, la información eficaz que nos permita a nosotros tener un conocimiento del mercado y poder a través de ese conocimiento, a través de esa información que nos pueda brindar el estudio de mercado, definir acciones de producción, por ejemplo, acciones de financiación, acciones de publicidad. Entonces, conocer esos riesgos para definir mecanismos de minimización de riesgos, ¿vale? Las actividades, hay que definir el tiempo de ejecución y el lugar de ejecución. El tiempo, en qué momento entra, digamos, en el escenario de esa actividad que se ejecuta y en dónde o en qué aspecto del proyecto se desarrolla esa actividad. Formular un proyecto requiere un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo debe tener, digamos, unos perfiles. Cada persona que constituye el equipo de trabajo que entra a formular el proyecto debe estar seleccionado a través de sus perfiles. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es un estudio de mercado, entonces tenemos que contar dentro del equipo de trabajo que formule el proyecto con personas expertas en estudio de mercado, en mercadotecnia, o unos especialistas en mercadotecnia que nos permita a través de su conocimiento técnico poder definir los aspectos de mercado del proyecto. Si lo que necesitamos es atender aspectos jurídicos del proyecto, lógicamente que dentro del equipo de trabajo debe existir o debe estar o se debe considerar la contratación de un abogado que nos permita definir las acciones jurídicas del proyecto. Si lo que necesitamos es un ingeniero de alimentos, porque lo que vamos a producir son productos lácteos, entonces necesitamos un ingeniero de alimentos experto en producción de lácteos para los aspectos técnicos del proyecto, que es la parte de producción de los productos o servicios que se van a definir en el proyecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas que constituyen el equipo de trabajo y que van a atender cada una de las actividades del proyecto deben considerarse por los perfiles. Si la actividad que vamos a desarrollar, vamos a definir, que vamos a formular, son acciones financieras, entonces necesitamos a un contador público, a un experto en finanzas, que nos permita de pronto, a través de su conocimiento y de su experticia, desarrollar las actividades financieras para el proyecto. Si lo que vamos a hacer es un estudio de mercado, entonces contar con un ingeniero de mercadotecnia, con un administrador de empresas especializado en mercadotecnia, o un ingeniero industrial especializado en mercadotecnia que nos definan las acciones y nos diseñe todo el plan, toda la planificación de mercadotecnia. Y lo que necesitamos es producir unos productos lácteos, porque ese es el proyecto. Entonces un ingeniero de alimentos que nos defina las actividades y nos planee las actividades de producción de productos lácteos. Entonces un ingeniero de alimentos, un ingeniero agroindustrial con experticia en producción de lácteos que nos permita a nosotros de pronto definir las actividades y planear las actividades de producción, que son aspectos técnicos. Si el proyecto tiene una vinculación o una relación con el aspecto ambiental, entonces un ingeniero ambiental que nos atienda todas las exigencias ambientales que se derivan del proyecto.
¿Qué significa esto, muchachos? Que el proyecto debe estar constituido por un equipo de trabajo, el cual cada elemento va a atender las actividades pertinentes a sus perfiles y a las necesidades de las actividades del proyecto. El proyecto y las actividades tienen como requisito, como requerimiento, un tiempo. El proyecto en sí se debe formular en un tiempo, se debe ejecutar en un tiempo, se debe cerrar en un tiempo. ¿Qué significa eso? Que dentro del proceso de formulación del proyecto, cada acción, desde la primera fase de inicio, se deben asignar, se deben definir dentro del plan de actividades un cronograma de actividades que defina los tiempos en los que se van a desarrollar cada actividad de planificación y de formulación del proyecto. Entonces, significa esto que debemos contar con un cronograma de actividades que define los tiempos para cada actividad. Dentro del proceso de formulación de las actividades para la formulación del proyecto, necesitamos contar con una lista completa y detallada de las actividades o acciones que tenemos que emprender, que tenemos que planear para el proyecto, y que con estas actividades vamos a dar solución a aquella situación, problema que inicialmente habíamos identificado a través de las necesidades. Asimismo, con esto logramos el objetivo del proyecto. Por lo tanto, debemos elaborar una lista detallada y de tareas para el proyecto. Tareas y actividades que necesariamente deben realizarse, deben proyectarse para el logro del objetivo del proyecto. Estas actividades, lógicamente, van a estar, cada una de ellas, van a estar consideradas por la complejidad individual de cada una de ellas en unos mini proyectos. Todas estas acciones, todas las actividades, desde la primera actividad de inicio hasta la actividad de cierre del proyecto, exige como requerimiento recursos financieros. ¿Sí? Si ustedes observan, todas estas actividades desembocan en un aspecto denominado presupuesto, que es el encargado de proyectar los recursos necesarios para poder desarrollar inicialmente cada una de las actividades y en conjunto el proyecto para el logro de los objetivos. Como habíamos dicho, entonces, una primera acción que debemos proyectar son definir las actividades del proyecto. Las actividades del proyecto en cada una de las fases del proceso de formulación. Esta, pues, tiene un orden jerárquico. Recuerden que las actividades para un proyecto tienen un orden jerárquico, un orden de prioridad. Este orden siempre va a ser sistemático. ¿Qué significa esto? Que la primera acción es una, la segunda acción es la siguiente. Lógicamente es sistemática porque la siguiente no podría darse si no se define la primera acción. Y la segunda acción deriva, lógicamente, como resultado en la tercera actividad. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, que hay un número de orden de cada actividad. Yo no puedo, por ejemplo, elaborar un presupuesto sin saber qué acciones o qué actividades vamos a definir para el proyecto. No puedo comenzar al revés. Entonces, primero defino los requerimientos, defino cada actividad, ¿sí? El tiempo que les dije que duraba cada actividad para darle un tiempo de ejecución, darle un nombre a las actividades. Algunas actividades tendrán
unas subactividades o denominadas tareas, como las queramos llamar. Por eso decíamos que era un mini proyecto dentro de un proyecto, porque cada actividad, en algunos casos, requiere de acciones, de varias acciones. Eso significa que se vuelve un poquito más compleja esa actividad, pero igual esa actividad se hace necesaria y hace parte del proyecto. Y cada actividad tienen unas subactividades, unas tareas para que se pueda, digamos que proyectar la actividad. Y luego, cada actividad tiene, de acuerdo a su perfil y de acuerdo a su perfil, un personal especializado, ¿sí? El aspecto comercial, una parte de comercio, la parte de ingeniero, la parte técnica, en fin. Entonces, cada actividad tiene un responsable. El grupo de responsables constituye el equipo de trabajo, lo que significa que un equipo de trabajo está conformado por personas de distintas profesiones, ¿sí? Perfiles, que a través de eso nos permite a nosotros el desarrollo y la proyección de cada una de las actividades del proyecto. Entonces, los requerimientos del proyecto son el medio por el cual se documentan las necesidades que provienen de la población objetivo, relacionadas con el comportamiento, limitaciones y calidad esperada de los productos o servicios que se ofrecen, ¿sí? Por medio de la definición o postulación de los requerimientos de un proyecto se garantiza el cumplimiento de las expectativas de las personas que están involucradas directa o indirectamente con el proyecto. Para el planteamiento de los requerimientos es necesario hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué requiere el proyecto para llevarlo a cabo? Entonces, si es un proyecto productivo, que quiero producir queso, entonces se requiere un estudio de mercado para conocer si ese queso puede venderse, si cuenta con una clientela para ese queso. Otra pregunta que se puede establecer es, ¿existe claridad sobre el producto o servicio que se producirá a través del proyecto? Entonces, saber si ese producto existe, se puede producir, o qué características y que ese producto pueda satisfacer las necesidades del proyecto o de los consumidores. Entonces, hemos hablado que digamos que los requerimientos se clasifican de acuerdo a las necesidades del negocio o del proyecto, la solución que se quiere implementar y las particularidades y limitaciones que se tienen, ¿sí? Que pueden ser internas o externas del proyecto. Eso se denomina trazabilidad. Entonces, tenemos los requerimientos de transición, los requerimientos de solución que son funcionales y no funcionales, los requerimientos de stakeholders, que son las personas involucradas en el proyecto, personas internas y externas, y los requerimientos de negociación. Entonces,
Requerimientos del negocio. En este se definen las metas o necesidades que se debe tener en cuenta al iniciar un proyecto. Argumentan las razones por las cuales se decidió llevarlo a cabo y describen los objetivos que se deben alcanzar y los indicadores para su medición. Los requerimientos funcionales definen lo que se supone debe hacer un determinado producto o servicio para satisfacer las necesidades demandadas por los clientes. ¿Será que el producto o el servicio es funcional para el cliente? Los requerimientos de stakeholders. Estos son requerimientos que se deben tener en cuenta de los stakeholders, son aquellas personas u organizaciones que están relacionadas con el proyecto, con el negocio del proyecto. Y se pueden ver afectadas por las actividades del mismo. Por ejemplo, los empleados son un grupo de personas que están relacionadas con el proyecto, con la empresa. Los proveedores, los clientes, digamos que el gobierno, las entidades del Estado, están relacionadas con el proyecto. Entonces, ¿cómo están relacionadas estas personas con el proyecto y cómo se ven afectadas o ellas afectan el proyecto? Analizar esta situación y tomar decisiones. Requerimientos no funcionales. Son los atributos relacionados con la calidad, rendimiento, disponibilidad, mantenimiento, fiabilidad o seguridad. Un ejemplo de requerimiento no funcional puede ser que el lenguaje de programación del GPS esté basado en Java y por lo tanto no funciona o funciona con gran velocidad en el procesamiento de datos, o una interfaz rápida que le permita al usuario tener un mejor exponencial al momento de utilizar el dispositivo. Requerimiento de solución. Hace referencia a las soluciones que satisfacen los requerimientos del negocio y de los stakeholders. O sea, por ejemplo, si los proveedores se ven afectados con los precios, ¿sí? O con los, digamos, con la calidad de los productos, entonces tomar decisiones acerca de esos requerimientos, de esos requerimientos y poder dar solución. Requerimiento de transición. Describe la característica de una solución con la finalidad de realizar una transición sencilla del estado en el cual se encuentra el proyecto hasta llegar a la situación futura deseada, o sea, hasta lograr el objetivo. La estadística es una herramienta que nos permite administrar la información que nosotros obtenemos del medio o del entorno del proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al hacer el estudio de mercado, podemos utilizar la estadística como herramienta para organizar la información que me genera ese estudio, poderla tabular, poderla, digamos que, describir y poder, a través de los resultados y de la interpretación que estos datos nos suministra el estudio de mercado, por ejemplo, y a través de la estadística, poder tomar decisiones. Población es la agrupación de objetos y o personas que se... En este micro video vamos a dar unas definiciones de conceptos relacionados con la estadística y cómo podemos utilizar esta herramienta para administrar la información que obtenemos, por ejemplo, de un estudio de mercado. Se desea investigar. Los elementos de la población son los que la integran. Pueden ser objetos y o personas. Dependiendo del número de elementos que la conformen, se presentan dos clases de poblaciones. Población finita.
es la población que está limitada. Por ejemplo, el número de jugadores de un equipo de fútbol o la cantidad de medicamentos que hay en una farmacia. Población infinita. Esta población no cuenta con un límite. Por ejemplo, el número de granos de arena existentes en una playa o la cantidad de estrellas que hay en el universo. Parámetro. Es una medida la cual sirve como referencia para describir una población. Por ejemplo, el total de emprendedores que formaron empresa a nivel nacional. Índice de desempleo en el último mes en la región Caribe colombiana. Muestra. Es el subconjunto de la población escogida. Por ejemplo, 20 empleados de una compañía conforman una muestra del total de trabajadores de la empresa estudiada. Censo. Cuando la muestra está conformada por toda la población, se denomina censo. Muestreo. Es el procedimiento mediante el cual se obtiene información valiosa basada en la muestra extraída. Variable. Son las características de la población de interés. Por ejemplo, en un proyecto de fabricación y comercialización de accesorios para patinadores, se investiga a la población de personas que practican patinaje teniendo en cuenta sus ingresos, agrupaciones, preferencias, etc. Las variables pueden ser cualitativas. Miden atributos o cualidades las cuales no se pueden cuantificar. Por ejemplo, la opinión, estado civil, el color de un producto. Cuantitativas. Miden características cuantificables. Estas pueden ser edad, resistencia, ingresos, peso, altura. Clase. Es una categoría por medio de la cual es posible agrupar los datos. Valor promedio. Tiene como finalidad representar los valores de una agrupación de valores. Por ejemplo, estatura promedio o estado civil promedio de una determinada población. Inferencia y gráficos estadísticos. La inferencia estadística es la agrupación de métodos y técnicas de las cuales se extraen conclusiones importantes para el proyecto, basadas en la información recopilada del análisis de una muestra. Pueden ser: Estimación. Procedimiento a través del cual se otorga un valor. Bien, entonces habíamos comentado que la estadística nos permite como herramienta procesar la información obtenida, por ejemplo, en un estudio de mercado, procesarla y ella nos va a arrojar una información de manera organizada técnicamente. Esta información tiene un proceso de interpretación, de argumentación, y esta información, luego de ser interpretada, luego de conocer los argumentos de manera más precisa, nos permite proponer situaciones, proponer actividades, proponer acciones, ¿sí?, que nos lleven, lógicamente, a darle forma a una actividad para el logro de un objetivo, en este caso, de un proyecto. Entonces, para materializar un proyecto, la capacidad argumentativa representa un atributo muy importante, no solo para el área comercial, sino para garantizar la comunicación y buen contacto entre los futuros empleados, proveedores y posibles inversionistas del proyecto. La argumentación es la capacidad de defender una idea, una postura o una opinión, incluyendo múltiples razones que justifiquen dicha postura con honestidad y razones reales. Para Díaz, que es un autor, la argumentación está presente en las diferentes facetas del ser humano. Se utiliza constantemente para justificar formas de pensar y comportamientos, los cuales pueden ser utilizados para influir en la forma de pensar de otros individuos. El objetivo de los argumentos, ¿sí?, la influencia que puede tener una persona sobre los demás
está estrechamente relacionada con la capacidad argumentativa que posee, lo cual constituye un reflejo de la organización del pensamiento. A continuación se destacan los objetivos del argumento: influir en un receptor, cambiar algo en el otro, relativizar algo en el otro y asegurar algo en el otro. ¿Cuáles son los elementos de una argumentación? Estos elementos estructuran la fase para que una persona influya en otros individuos. Entre ellos se encuentran los siguientes elementos de argumentación. El objeto es el tema que conforma la base para iniciar una argumentación. Por ejemplo, el desempleo en el país. La tesis es la postura que el argumentador toma y defiende. Por ejemplo, el Estado debería apoyar más a los emprendedores. Los argumentos son las razones en las cuales ésta soporta la postura base de la argumentación. Por ejemplo, si el Estado apoya más a los emprendedores, se reducirán los índices de desempleo. Si el Estado apoya más a los emprendedores, habrá mayor cantidad de técnicos, tecnólogos y profesionales aplicando los conocimientos que recibieron durante sus respectivas formaciones. Si el Estado apoya a los emprendedores, se fortalecerá la industria del país. Entonces, estos son los argumentos, ¿sí? Las razones en las cuales esta soporta la postura de una argumentación. En cualquier proceso argumentativo existen tres procesos básicos importantes para el desarrollo de una buena comunicación. Estos son la interpretación, la argumentación y la proposición. La interpretación se refiere a los actos que una persona lleva a cabo con la finalidad de comprender lo que ha sido planteado en una situación particular. La interpretación de la información depende de la dificultad con la cual haya sido planteada y el nivel intelectual del receptor. Al interpretar, un individuo puede proyectar su forma de actuar y su personalidad. La argumentación busca explicar la postura planteada en una situación. La persona que argumenta debe haber tenido interacción con la situación argumentada. Es aquí donde cobra sentido una valiosa cualidad. La proposición es el elemento. En este elemento están incluidos continuamente la interpretación y la argumentación, ya que la interacción con la interlocutora necesitará la propuesta, las cuales tendrán que ser interpretadas y argumentadas para evitar un escenario de confrontación y de refutación. Bien. Siendo así las cosas, muchachos, este es el material formativo para la actividad de aprendizaje número 2, en la cual se desarrolla la temática, las fases y los requerimientos de un proyecto. Entonces, les había comentado que íbamos a hacer un paneo por todo este material para que ustedes tengan los elementos teóricos y conceptuales que les permita a ustedes desarrollar la actividad de manera efectiva, ¿sí? Y lograr el objetivo de aprendizaje esperado. Bien. Siendo así las cosas, muchachos, entonces, hicimos el paneo, digamos así, de esa forma, o el repaso de todo el material formativo. Revisamos las evidencias que ustedes deben presentar y
se desarrolla con esto la actividad número 2, o sea, la videoconferencia relacionada con la actividad número 2. Abrimos un espacio de, digamos, de interacción con ustedes. Me gustaría conocer su opinión acerca de la temática. José Leonardo Hernández, ¿cómo estás, José Leonardo? ¿Me escuchas? José. Buenas noches, instructor. ¿Sí me escuchas, José? Sí, señor. Ah, bueno, me alegra porque yo cambié hasta el enlace y todo porque tú no me escuchabas en la primera reunión. Cambié hasta el enlace. Cuéntame, ¿cómo vas? Bien, gracias. Se te escucha, digamos que intermitente, José. Sí, señor, se escucha entrecortado. Sí, bien. El día de hoy, José, estábamos dando, digamos, las orientaciones sobre la actividad número 2, ¿sí? Fases y requerimientos de un proyecto. Hicimos todo el abordaje temático, conocimos las orientaciones de la guía de aprendizaje y conocimos, digamos, el propósito de cada una de las evidencias de aprendizaje y cómo estas están compuestas de dos aspectos, ¿no? Entonces, la evidencia, por ejemplo, tiene dos elementos importantes. Uno, saber hacer un video, y dos, dentro del video, contemplar y de pronto proyectar un conocimiento, que es la actividad número 2, ¿vale? Sí, señor, de eso le voy a preguntar. El de la actividad 2, ahí es que habla de hacer un mapa conceptual, ¿sí? Con la estructura de un proyecto, pues eso sería con ¿cómo le digo? Pues de una explicación general, o sería de pronto con un proyecto personal, o sea, una idea de uno o Correcto, algo mira, así. ¿está viendo pantalla, José? Sí, sí. Entonces, mira, la guía nos indica, vámonos a la guía para que de pronto podamos comprender el objetivo de la evidencia, ¿verdad? Dice, en esta etapa del programa de formación se propone el desarrollo de un mapa conceptual en el cual se articulen los diferentes elementos, ojo, se articulen los diferentes elementos que conforman las fases y los requerimientos del proyecto. ¿Ya? Sí, sí, señor. Entonces, primero, en tu proyecto, ahora, tú me preguntas sobre el tipo de proyecto. Tú puedes hacer este ejercicio con un proyecto que tú tengas en mente, si lo que tú quieras desarrollar en tu proyecto, o si no tienes un proyecto en mente, entonces un proyecto hipotético. No hay ningún problema por eso. Sí, es un proyecto hipotético, pues dentro pues, ¿cómo le digo? Es bueno, en realidad yo aquí lo tengo ya en la mano, que lo hice a mano, Ajá. que es sobre crear una escuela de música. Perfecto. Entonces, es un proyecto, es crear una escuela de música. Perfecto. Sí, señor. Entonces, para crear una escuela de música, que es tu proyecto, ¿sí? La segunda fase del proceso de formulación del proyecto es planear las actividades para esa escuela de música. Entonces, en este ejercicio, en esta evidencia denominada mapa conceptual, fases y requerimientos del proyecto. Entonces, ¿qué tienes que articular? Las fases dentro de la metodología formulación de un proyecto, las fases que tu proyecto necesita para crear una escuela de música. Y además, esas fases y esas actividades que tú tienes que planear, proyectar para tu escuela de música, tienen unos requerimientos cada una. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un requerimiento dentro de la actividad de ejecución del proyecto está la financiación del proyecto. Y Ajá, sí, sí. entonces, ese es un requerimiento. Entonces, fíjate, articular la actividad, cada actividad
yo me imagino que tú vas a comprar elementos de música. Entonces, eso, la compra, la parte técnica del proyecto que tiene que ver con la construcción de la escuela de música y la dotación, toca comprar elementos de música. Entonces, fíjate, y eso hace parte de la fase de planeación. Y el requerimiento es recursos financieros. Sí, claro, sí, señor. Por ejemplo, otro requerimiento por una escuela de música es que la escuela, para que exista una escuela de música, tienen que haber, digamos que, elementos musicales. Elementos musicales. Definir Sí. los elementos musicales dentro de la fase de planeación y dentro de esa fase, como requerimiento, la compra de elementos, artículos, equipos musicales. Es un Sí, sí, requerimiento, sí, claro, sí, señor. un requerimiento técnico, ¿verdad? Un requerimiento, Eso, digamos, de personal es que la escuela de música necesita instructores o ajá, profesores. sí, señor, ajá, claro, todo eso ya, Otro requerimiento. Entonces, en este mapa conceptual, José, tienes tú que entonces articular, ¿sí?, las fases de tu proyecto sí, señor. con los requerimientos de cada fase. Sí, exactamente. De hecho, yo hice un borrador, pues me tocó fue hacerlo, la verdad lo hice fue en una hoja de oficio porque la verdad yo no pude hacerlo directamente con no pude hacerlo en el computador. Bueno, entonces la idea es que en la iniciación yo puse que se identifica la necesidad de crear un espacio para la enseñanza del arte de la música, y esta escuela va dirigida es para los niños y los jóvenes más vulnerables de mi municipio. Correcto. Y Entonces, con eso, con el objetivo de qué? De alejar a estas personas, estos niños y estos jóvenes de las calles, del ocio, de los vicios y de la delincuencia. Eso lo puse dentro correcto. de la fase de iniciación. Correcto, muy bien, así es. Dentro de la fase de la planificación, ya ahí sí entonces entra la de buscar, yo puse buscar ayuda con los entes gubernamentales, como por ejemplo la alcaldía del pueblo, la gobernación, el Ministerio de Cultura. O sea, uno pasa la idea y para ver por qué lado tiene uno la ayuda para financiar, conseguir estos recursos económicos, y también la otra es buscar el sitio, que en el caso aquí, pues yo de donde vivo, el municipio de Armero Guayabal, es ya un sitio, está, ya, o sea, ya hay el sitio, ¿sí? Entonces Correcto. ahora lo que se busca es adecuar ese sitio, porque las instalaciones ya están, son un salón grande y entonces pues hay que adecuarlo. Sí, pues no puedo algo, pues, pero o sea, que quede un salón de clase, ya ahí sí hay que Sí, pero comprarlo. Entonces ahí puse tienes que definir. comprar, entonces en ese proyecto se va a pedir a los entes gubernamentales que se dote con un tablero, marcadores, sillas, mesas, y esta clase de materiales didácticos, porque en primer lugar pues va a ser para una población infantil. Correcto, correcto. Uh-huh. Vamos Dentro, bien. sí, Uh-huh. dentro de la ejecución yo puse instructor, puse entonces ya la ejecución como tal, como ya está el sitio asignado, o sea, ya está el sitio, o sea, hay una idea de colocar esa escuela de música en esa parte, y entonces dentro del proyecto yo puse ya para la ejecución como tal, asignar paquetes de funciones a cada uno de los entes que intervendrán en la adecuación de este sitio, coordinación coordinar y monitorear las actividades y los recursos, tanto económicos como materiales, que se van a utilizar para la adecuación de este sitio, para darle prioridad
a lo que se busca con este sitio, que es un salón de clases, ¿sí? ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, sí, claro. también puse que hay que darle prioridad estos materiales, a estos recursos para la compra de materiales, tanto de la educación técnica, o sea, pues, adecuarlo para que quede un sitio de clases digno, sí. Gestionar, ya ahí sí viene la gestión de la compra de los materiales académicos, como le decía yo, que son el tablero, los marcadores, las sillas, las mesas, y también gestionar la compra del material ya de instrumentos musicales como tal, pues que dentro de lo que yo tengo, pues yo fui músico del colegio donde yo estudié el bachillerato, y entonces pues por lo general las escuelas de música tienen un instrumental como por ejemplo, yo puse guitarras, flautas, tamboras, maracas, güiros, chuchos, esterillas, quenas, que son como unas flautas, pero esas se tocan de lado, y organetas. A grosso modo, eso es por lo general los instrumentos, pues digamos que dentro de lo de acá, lo que compete a la zona del Tolima, donde yo estoy, Correcto. esos son los instrumentos típicos. Pues Claro. la escuela iría con ese énfasis, como va para la población infantil primeramente, entonces se iría con instrumentos típicos de mi departamento del Tolima. Correcto, perfecto. Muy bien. Dentro de la evaluación, entonces ya, o sea, ya para llegar y ahí también a la vez, o sea, ya después, una vez que se haya conseguido entonces ahí sí, ahí también entras ya de una vez a gestionar ya sea por medio de la alcaldía, la gobernación o el Ministerio de Cultura, que nombren a un profesor certificado como tal para la materia. Claro que sí. Perfecto. Sí, entonces tú tienes ahí ya, digamos que tu mapa conceptual, ¿verdad? Sí, mapa conceptual. Bueno, y dentro de la última, pues yo identifiqué, pues son por lo general 4 fases: iniciación, planeación, ejecución, y la cuarta fase sería evaluación y cierre. Entonces yo puse que entonces se elaborará un informe escrito donde se describa detalladamente y de manera cronológica, o sea, cronológica ya indica por tiempo, por fecha, cómo se ejecutó este proyecto, o sea, la compra de materiales, se pintó, se adecuó con el tablero, las sillas, todo, se le puso luces, bueno, aquí por el clima, que es caliente, pues aire acondicionado, sí, pues como le digo, es un sitio ya existente, y la metodología pues que se utilizará pues será pues compra y hágale, o sea, como decimos aquí, o sea, eso es comprando y haciendo, ¿sí? Perfecto. Para que no vayan a ver de que no, que es que se dejó mucho tiempo el material guardado y que por la humedad o que por esto, que por los animales, entonces que se dañó, o que bueno, ¿sí? Entonces, como se dice, comprando y haciendo de una vez, ¿sí, profe? Entonces, Correcto. y de una vez se va comprando el material, se va haciendo el trabajo, y entonces, pues ya con esa licitación que hay, ya entonces de pedir al ente gubernamental, el que sea que vaya a ayudar con ya lo último sería el nombramiento de un profesor de música ya certificado, que eso pues ya pautaría o ya para mí pues diría ese es el éxito ya del, del proyecto, porque uy, como tal ya hay el sitio, ya los instrumentos, ya hay el profesor, y ya ahí sí, entonces ya ahí se hace una campaña de información masiva, ya
tanto por la gente que va a intervenir en el proyecto, como por la emisora local y redes sociales que ahora están de moda, para darle a conocer, promover la escuela de música, tanto aquí en el municipio donde yo vivo, como para las corregimientos, veredas y poblaciones vecinas. Correcto, perfecto, José. Vamos muy bien. Así es. Entonces, José, mira, bueno, entonces, como te comentaba, ya veo que tenés adelantado muchísimo el tema de la actividad número 2. Es importante, como segunda evidencia de aprendizaje, el video donde vas a plasmar, ¿sí? Las fases y los requerimientos del proyecto. Eso mismo que estás planteando, sí, debes, digamos que, presentarlo en forma de un video. ¿cómo sería? Y ahí cómo sería el video, grabarme, que alguien me grabe y yo explicarle así lo mismo como lo estoy haciendo ahora. Bueno, podría ser, pero me gustaría que fuera más esquemático, más dinámico y más creativo. Sí, que puedas tomarle un video al sitio donde vas a hacerle el proyecto, mostrar la parte locativa, hablar de los aspectos musicales, de pronto de los niños que van a estar de pronto beneficiados con ese proyecto. Sería importante que no te veas solamente tú, sino que se vean elementos que hacen parte del proyecto. Por ejemplo, la sede es un elemento del La proyecto. sede. Sí, de hecho ya, como le digo, ya está. Los niños son parte del proyecto, son los beneficiados del proyecto. Sí, de pronto los talleres de música, o sea, que son aspectos del proyecto y requerimientos de las actividades del proyecto. Es un video más o menos así creativo. Yo te voy a pasar al grupo de WhatsApp cómo se hace un video. Yo pasé cómo elaborar un video dinámico y creativo, pero igual te voy a pasar otro. Tú estás en el grupo de WhatsApp, ¿no? Yo, WhatsApp, no, señor, yo no tengo grupo de WhatsApp de este curso. El curso, ¿no? Bueno, entonces Pues, mándame a mi teléfono que debes tenerlo, ¿no? También. es un, ¿qué? Es un 3, yo por ahí lo tenía, es un 310 y pues no sé, la última vez que yo intenté llamarlo decía que estaba como que fuera de servicio, yo no sé, algo fue lo que me salió. Mira, ahí te lo estoy mandando al mensaje de texto de la llamada. ¿Lo ves? Ah, ya. Me mandas un mensaje mañana temprano a ese grupo, a ese teléfono, para enviarte el enlace o incluirte en el grupo de WhatsApp, el grupo de estudio, ¿vale? Ah, listo. ¿Ese es el mismo? Sí, no, este es mi teléfono personal, pero me escribes ahí un mensaje por la mañana y te doy las indicaciones para que puedas acceder al grupo de WhatsApp del grupo de estudio. Ay, pero entonces yo lo animo, porque si no es el mismo, porque yo tendría entonces otro que entonces seguro no era, que yo llamé y no. 316-490-7363. 316 490 90 7363. 7363. Sí, señor. Listo. Bien. Listo. Le escribes un mensaje al WhatsApp y yo inmediatamente me dices que eres tú y yo te mando el enlace o te incluyo al grupo de WhatsApp de estudio. Bueno, señor, sí, porque pues sí, yo estaba pensando, pero ¿cómo? Entonces yo decía sí, que entonces con un video, o sea, con grabación, con un celular sería y ir mostrando y ir o sea, el Es sitio. importante, José, es importante que aprendas esas herramientas. Bueno. Hacer un video, hacer un mapa conceptual, hacer infografía. ¿Por qué? Porque son las herramientas que te van a permitir a ti mostrar tu proyecto. Bueno, sí, entonces con el video, entonces usted me da la explicación exacta cómo hacerlo. Bueno, listo, gracias. Mañana en la mañana te doy las orientaciones para que aprendas a hacer un video creativo. Recuerda. Bueno, señor, muchas gracias. Profe, la otra pregunta que tengo, bueno, lo que pasa es como le digo, o sea, yo la verdad estuve cacharreando y no pude, ese mapa conceptual lo hice fue en una hoja tamaño oficio.
No importa, Así no importa. Sí, entonces yo tengo pensado, pues si usted me lo permite, yo le tomé ya la foto, lo tengo ahí en el celular, entonces se la enviaría como archivo a la evidencia. Puede ser, pero es importante, ojo, puede ser, y estaría bien, no hay problema. Pero para mí, como instructor, es importante y tengo la responsabilidad de decirte que debes desarrollar las habilidades tecnológicas para que puedas producirlo en el computador. Sí, yo lo entiendo, sí. Lo que pasa es que no, la verdad, no he podido. Tranquilo, te voy a mandar las indicaciones, te voy a mandar el tutorial para que aprendas a hacerlo. Si me toca ayudarte a través de una videollamada como esta, lo hacemos, ¿vale? Ah, bueno, señor, bueno, muchas gracias. Entonces, José, te agradezco muchísimo estar conmigo esta noche en esta conferencia y pues te deseo que descanses, buenas noches y nos vemos en la próxima clase. Ah, Ya bueno, sabes que debes mandarme mañana una nota en el grupo, en mi WhatsApp personal para incluirte al grupo de estudio, al grupo del curso y poder atender tus solicitudes para poder fortalecer el conocimiento del curso, ¿vale? Ah, bueno, instructor, muchas gracias. Instructor, esta videoconferencia ya mañana aparece grabada en sesiones en línea grabadas. Sí, señor, queda grabado. Ah, listo, bueno, instructor, muchas gracias. No da tiempo de estar acá. José, muy amable. Buenas noches. Bueno, Descansa. gracias, igualmente. Bueno, bendiciones.